Primero de todo, decir que Kotlin tiene dos tipos de listas. Las listas normales, vamos a llamarlas, y las listas mutables. Las listas por defecto no podemos ni añadir ni quitar elementos, es decir, su tamaño no puede cambiar. Mientras que las listas mutables, su tamaño sí puede cambiar, ya que podemos añadir o quitar elementos. En esta primera parte del vídeo vamos a centrarnos en las listas no mutables. Para crear una lista utilizamos el constructor de las listas, que es list_of. Y dentro de este list_of ponemos los elementos que van a conformar nuestra lista. Por ejemplo, voy a crear una lista, 4 elementos, y pues esta sería con 4 números, y esta sería la forma de crearla. Vamos a ver ahora los atributos a los que podemos llamar. Por un lado, para acceder a los elementos concretos de la lista, lo hacemos de la misma manera que con los arrays, es decir, con corchetes. Si yo pongo L de 2, me accederá al elemento posicionado en la posición 2. 0, 1, 2, por lo tanto, accede al 4. Luego también podemos acceder al atributo size, el cual nos va a devolver el tamaño de nuestra lista. Está diciendo que el tamaño es 4. Y también podemos acceder al atributo índices, el cual nos va a devolver un rango con las posiciones, todas las posiciones de nuestra lista. Digamos, ¿no? Nos está volviendo un rango de 0 a 3. Es decir, nos está volviendo el 0, el 1, el 2 y el 3. Es decir, todos los números que podemos utilizar para acceder a los elementos de nuestra lista. Ahora, bueno, hemos visto los principales atributos y vamos a ver ahora los principales métodos de las listas. Y vamos a comenzar por el método indexOf, el cual nos va a devolver la posición de un elemento en la lista. Así pues, si yo le digo L indexOf 3, me devuelve 1, ya que la posición del elemento 3 es la 1. La 0 para el 2 y la 1 para el 3. También tenemos el método, un método hermano a este, es el método lastIndexOf, que nos va a devolver la aparición, la última aparición de este elemento, ¿de acuerdo? En este caso en concreto nos va a devolver lo mismo, porque el 3 solo aparece una vez en la lista. Pero imaginaros que bueno, hay dos 3 en la lista. Ahora, si yo ejecuto lastIndexOf, me devuelve que la posición del 3 es la 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y fijaros que si llamo a indexOf, lo que me va a devolver me va a seguir devolviendo el 1, que es la posición de la primera aparición del número 3. Luego también tenemos el método drop, el cual quita elementos de nuestra lista, quita los primeros n elementos. Por ejemplo, si yo quiero crear una nueva lista, la cual, pues bueno, quitamos el primer elemento, haría drop 1. Fijaros que cuando yo imprimo esto por pantalla, me devuelve una lista en la cual no tiene el primer elemento. Podría quitar más elementos, por ejemplo 3, y quitaría los 3 primeros elementos. Fijaos que realmente no estamos quitándole elementos a la lista, sino que estamos creando una nueva lista, ¿de acuerdo? Recordad que esto no es una lista mutable, su tamaño no puede cambiar. Y bueno, un método hermano de drop es drop last, el cual va a quitar elementos, pero los va a quitar por detrás, por la derecha. Así pues, si yo pongo L drop last 1, lo que hace es devolverme una lista sin el último elemento de la lista. Y bueno, muy parecido a estos drops tenemos take, que lo que hace es devolvernos una lista con los n primeros elementos. De esta manera, si yo hago L.take3, me devolverá una lista con los 3 primeros elementos. Como veis, 2, 3 y 4. Y también puedo utilizar takeLast, el cual me va a devolver una lista con ese número de elementos, pero empezando a cogerlos por la derecha, es decir, desde el final. Si yo hago takeLast 1, es lo mismo que, pues bueno, acceder al último elemento, ¿no? Me va a devolver una lista con el último elemento. Y si hago takeLast 4, pues me va a devolver los 4 últimos elementos de nuestra lista. Otro método muy útil es el método slice, el cual nos devuelve una lista dado un rango, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero acceder utilizando el método slice a los elementos que están en la posición desde la 1 hasta la 3, ¿vale? A estos elementos de aquí,
pues lo que hago es especificar dicho rango con punto punto en el método slice. De manera que si yo hago un print de aquí, me va a salir una lista con estos tres elementos. ¿De acuerdo? Otros métodos importantes, por ejemplo, es el método contains, el cual devuelve true o false dependiendo de si la lista contiene un elemento o no lo contiene. Por ejemplo, si yo hago contains 7, me devuelve que es falso, porque mi lista de números no tiene el 7. Por el contrario, si hago contains 4, me va a devolver que es cierto, ¿de acuerdo? No me devuelve la posición, pero sí me devuelve que es cierto. Esto, pues muchas veces cuando simplemente queramos si está o no está, pues no nos hace falta utilizar el index of. Un método hermano de contains es contains all, el cual recibe como parámetro otra lista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a crear aquí la lista L2 y voy a decirle que la lista de L2 va a tener el 3 y el 5. Y yo le puedo decir que si L contiene todos los elementos de L2, ¿de acuerdo? Devuelve que true. ¿Por qué? Porque tiene L3, sí. Y tiene L5, sí. Que nada, es que yo ahora en L2 pongo un 7. El 7 no está contenido en la primera lista. Por lo tanto, cuando ejecuto, pues nos devuelve false. Por lo tanto, cuando queremos ver si una lista contiene todos los elementos de otra lista, utilizamos el método contains all. Luego también vamos a tener el atributo min or null, que nos va a devolver el valor mínimo de nuestra lista. ¿De acuerdo? En este caso nos está diciendo que es un 2. El método se llama min or null porque si no encuentra un número menor, por ejemplo, porque no haya números, ¿de acuerdo? Porque la lista está vacía, pues devolverá un nulo. Y bueno, aparte del min or null, vamos a tener también el max or null, el cual va a devolver el máximo de nuestra lista. También vamos a tener el método sorted, el cual nos va a devolver nuestra lista ordenada, ¿no? Fijaros que nos ha puesto 2, 3, 3, 4 y 5. Y bueno, por defecto va a ordenar de menor a mayor. Si queremos que ordene de mayor a menor, pues lo que tenemos que llamar es a sorted descending. Y ahora, pues el primero de los elementos será el más grande. Y también vamos a tener el método reverset, el cual nos va a devolver una nueva lista, que va a ser la original, pero daba la vuelta. Fijaos que mi lista original empieza por 2 y acaba por 3. La lista pues, va a acabar por 3 y empezar por 2. También vamos a tener el método random, que lo que va a hacer es devolvernos un número aleatorio de nuestra lista. Bueno, me ha devuelto el 3, pero si la ejecuto varias veces, pues bueno, otra vez me ha devuelto el 3. Vamos a ejecutarlo hasta que aquí lo tenemos, ¿no? Y ahora me ha devuelto el número 2. Finalmente, muy relativo a este random, tenemos el método shufflet, ¿de acuerdo? El cual nos va a devolver la lista con un nuevo orden, ¿de acuerdo? Es como si la lista fuese un bombo de bolas y, pues bueno, mezclamos las bolas y nos va a devolver la lista en un nuevo orden de manera aleatoria. Esto cuando estemos para algunos problemas, ¿de acuerdo? Que requerimos de números aleatorios, pues no es muy útil. Y bueno, ya hemos visto una serie de métodos que o bien no reciben parámetros o si reciben parámetros, pues son un número o una lista. Ahora vamos a ver un conjunto de métodos que va a recibir un predicado. ¿Y qué es un predicado? Pues bueno, una sentencia de nuestro en Kotlin que se evalúa como verdadero o falso, ¿de acuerdo? Que nos devuelve una expresión booleana. Y el primero de ellos va a ser filter, el cual pues bueno, nos va a devolver los elementos de nuestra lista que cumplan ciertas condiciones. Una peculiaridad de estos métodos que reciben un predicado es que después del método no ponemos paréntesis, sino que ponemos llave.
Y, por ejemplo, vamos a devolver todos los números vamos a crear una lista que devuelva todos los números de nuestra lista L que sean mayores de 3. Pues para hacer esto, tendríamos que hacer filter, y dentro de filter el predicado it mayor que 3. Vamos a ver que efectivamente nos devuelve los elementos, ¿no? Una lista con los elementos que son mayores de 3 de L. Y bueno, ¿qué es esto de it? Pues it hace referencia a cada uno de los elementos de la lista. Esto podemos verlo como que se está haciendo un for, ¿de acuerdo? Recorriendo toda la lista y cada una de esas iteraciones del for, it hace referencia a ese elemento, ¿de acuerdo? Primero hace referencia a 2, después hace referencia a 3. ¿Y qué es lo que va haciendo? Pues comprobando que cada uno de esos elementos sea mayor que 3. Luego también tenemos el predicado find, ¿de acuerdo? Que nos va a devolver, pues bueno, la posición del elemento que cumpla esta condición, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí estaréis diciendo, bueno, esto es muy parecido al index of, ¿verdad? Bueno, aquí donde lo vamos a ver fácil, su utilidad, la utilidad de find, es si creamos una lista que contenga objetos, porque hasta ahora he estado trabajando con una lista que contiene enteros. Voy a crear una lista que sea de objetos. Para ello voy a crear una data class. Si no sabéis lo que es una data class, os recomiendo que vayáis al vídeo anterior de mi serie. Y voy a crear la data class videojuego. Y voy a decir que el juego va a tener un nombre, que va a ser una cadena de texto. Y va a tener un año, que va a ser un entero. Y una plataforma, que de nuevo va a ser un string, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo crear yo listas con objetos de esta clase? Pues bueno, voy a crear la lista V de videojuego y lo que tenemos que hacer es volver a llamar al constructor de las listas, list_of, y aquí vamos a ir llamando al constructor de videojuego. Y bueno, pues empiezo creando en videojuego Metal Gear Solid del año 1998 y de la PlayStation. Y vamos a crear otro Uy, he escrito mal. Perdona. Juego. ¿Vale? Y vamos a crear 4 videojuegos, ¿vale? 2, 3 y 4. Aquí el Zelda de la Nintendo 64. Vamos a crear, yo qué sé, el Tekken 3 del 97 de la Play. Y venga, vamos a poner otro, el Mario 60, el Mario 64 de la Nintendo 64. Y ahora fijaros, imaginaros que quiero encontrar el juego que se llama Mario 64. Pues aquí podría hacer lfind y pues decir que el nombre, ¿de acuerdo? Aquí, claro, tiene que ser V, la lista de videojuegos. Y podemos decir que su nombre sea igual a Mario 64. Y fijaros que pues, nos va a devolver el juego cuyo nombre es Mario 64, ¿de acuerdo? Y no solo podemos hacer find sobre una lista de objetos, sino que también podemos utilizar filter. Y fijaros que yo aquí, al utilizar filter, puedo acceder, por ejemplo, a los videojuegos de un año concreto. Imaginaos que quiero acceder a todos los videojuegos cuyo año sea 1998. Puedo utilizar el método filter y decir que devuelva todos aquellos cuyo año sea 1998. Y me devuelve una lista con 2 videojuegos, con el Metal Gear y el Zelda. También vamos a tener el atributo, el método all, que me va a devolver true o false, dependiendo de si todos los elementos cumplen con este predicado, ¿no? Yo aquí le estaría preguntando que si todos los videojuegos son de 1998.
Y me dice que no todos los videojuegos son de 1998. Pero tenemos el método any, que devuelve true si hay algún objeto, algún elemento de la lista que cumpla con el predicado. Entonces, ahora lo que estamos preguntando es, oye, ¿hay algún videojuego de 1998? Y devuelve true, porque efectivamente sí que hay. Luego también tenemos el método count, que nos va a devolver el número de elementos de nuestra lista que cumple con dicho predicado. En este caso en concreto, pues bueno, me va a contar el número de videojuegos que son de 1998. Dice que hay dos. Fijaos que si yo aquí pongo 1996, pues me devuelve solo uno. Y si pongo un año que no está, por ejemplo, el año 2000, pues me va a devolver 0 videojuegos. Perfecto. Luego también vamos a tener un método que también recibe un predicado, que es sorted by, el cual nos va a ordenar la lista según uno de los atributos del objeto. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero ordenar esta lista de videojuegos según el año en el que aparecieron. Pues yo puedo hacer println de v y vamos a llamar a sorted by. Y aquí, en el predicado, tenemos que especificar el atributo del objeto por el cual yo quiero ordenar. En este caso sería year. Fijaros cómo nos va a nos devuelve los videojuegos ordenados de más antiguo a más moderno, ¿no? Primero Mario 64, cuando su posición en esta coma sobra. Cuando su posición era la última, ¿de acuerdo? Y después Tekken 3. Claro, aquí lo está ordenando de más antiguo a más moderno. Si quiero al revés, ¿no? Si quiero de más moderno a más antiguo, pues puedo llamar a sorted by descending. Y me lo ordena, según el año. También podríamos ordenarlo alfabéticamente por el nombre, ¿no? Yo aquí pongo it.nombre, lo que me va a hacer es devolvérmelo ordenado alfabéticamente. ¿De acuerdo? En este caso, como he puesto descending, empieza por el Zelda, que es el último. Pues si pongo sorted by y nombre, me los va a devolver, según su nombre, ¿no? Alfabéticamente. Pues primero el Mario, después el Metal Gear, Tekken y finalmente el Zelda. Bueno, luego otro método que, no recibe un predicado, pero también utilizamos con llaves, es el método for each, que nos sirve para iterar por los elementos de la lista. Imaginaros que simplemente yo quiero imprimir las plataformas, ¿de acuerdo? En las que están los videojuegos, ¿no? La plataforma de icono de los videojuegos. Pues yo podría decir v por each, ¿vale? Y aquí, dentro de estas llaves, pues yo puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, puedo llamar a println e imprimir por pantalla la plataforma del videojuego. Fijaos como it sigue haciendo referencia al videojuego. Fijaros que me dice, pues bueno, plataforma para el primer videojuego en la Play, para el segundo en la 64, Play y Nintendo 64. También vamos a tener un for each indexed, ¿vale? El cual, bueno, pues itera por cada uno de los elementos, pero aparte del elemento nos va a devolver la posición del mismo, ¿de acuerdo? Cuando estos métodos que utilizan las llaves, ¿de acuerdo? Pues van a acceder a dos elementos, tenemos que especificar su nombre. Cuando solo acceden a un elemento, ese elemento es it, pero cuando acceden a dos o más elementos, tenemos que decir cómo se llaman. En este caso, vamos a tener por un lado el índice, que lo voy a llamar i, y el segundo de los elementos va a ser el juego, que lo voy a llamar v. Después ponemos el operador flecha y aquí ya podemos poner lo que queramos. Y en cada iteración, i va a ser el índice y v va a ser el videojuego. Por ejemplo, yo puedo imprimir por pantalla el videojuego en la posición i es v. Y ahora nos va a imprimir, pues, para cada videojuego este mensaje, ¿no? El videojuego en la posición 0 es, pues, Metal Gear, ¿no? Me imprime el juego entero, vaya. Podría simplemente hacerlo, pues bueno, en vez del objeto, que imprima el objeto, oye, imprímeme esto va aquí. Imprímeme el nombre, ¿no?
Y pues bueno, nos quedaría el videojuego 0 en la posición 0 en Metal Gear, el videojuego en la posición 1 es Zelda, ¿vale? Vale, vamos a continuar. Y también tenemos el, el método fall, ¿de acuerdo? El método fall lo que hace es generar un valor resumen según los elementos de nuestra lista. Se suele utilizar mucho para el cálculo de sumatoria o de media. Por ejemplo, ¿cómo podría calcular yo la suma total de todos los elementos de L? Pero bueno, el acercamiento típico es con un for, ¿no? Y un acumulador. Pero también podemos hacer lo siguiente. Ahora os explico lo que estoy haciendo. Esto sería ACC, ACC aquí, y aquí vamos a poner n de número, ¿vale? Y ahora os explico, vamos a ejecutarlo. Y fijaros que si yo ejecuto, bueno, si no lo imprimo por pantalla, difícilmente vamos a verlo. Voy a imprimirlo por pantalla. Fijaros que me devuelve un valor, ¿de acuerdo? Lo principal de for es saber que no devuelve una lista, devuelve un valor. Y no ha devuelto la sumatoria de esta lista, ¿no? 2 más 3, 5, más 4, 9, 5, 14, más 3, 17, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Dentro de las llaves tenemos que, pues bueno, como recibe dos parámetros, nombrar los dos parámetros. Primero de ellos el acumulador y el segundo el elemento en el que está iterando. Y bueno, vamos a decir que el valor resumen se va a calcular pues sumándole a nuestro acumulador el elemento en el que estamos iterando. Y aquí, esto que veis aquí, que pone initial, lo que nos dice es el valor inicial de nuestro acumulador, ¿no? Claro que la primera iteración, esta variable no tiene asignado un valor. Porque aquí lo que estamos haciendo es asignarle ese valor. ¿Y cómo podríamos calcular la media de esta lista de manera rápida? Pues bueno, a esa acumulación yo puedo dividirla entre L.size, entre su tamaño. Y pues bueno, tendríamos en una sola línea el valor medio de dicha, de dicha lista. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí hemos terminado con los métodos más importantes, los que considero yo más importantes, de las listas. Y ahora vamos a ver las listas mutables, ¿de acuerdo? Que como dije al principio del vídeo, estas listas yo no puedo añadirle elementos. Fijaos que si yo cojo ahora e intento añadir un nuevo elemento, por ejemplo, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Con la función add y pues bueno, meto un nuevo videojuego. Voy a crear el videojuego. Por ejemplo, Pikmin, ¿de acuerdo? Fijaros que no me deja. No me deja meterlo. Me dice que no hay ningún método add para las listas. Si quisiéramos añadir una lista, pues tendríamos que crear, como he dicho, una lista mutable. Para crear una lista mutable, simplemente pues utilizamos el constructor mutable list of. Y fijaros que ahora sí me deja añadir videojuegos a mi lista. Y si yo imprimo ahora mi lista de videojuegos, pues vemos que efectivamente, ¿vale? Nos vamos al final, vemos que efectivamente ha metido este videojuego. Bueno, también podemos utilizar el método add y en una posición, y especificar una posición. Imaginaros que yo quiero meter el Pikmin, pero en la primera posición. Pues bueno, puedo poner add 0 y el videojuego, y fijaros cómo cuando ejecuto me ha insertado dicho videojuego en la primera posición. Y no solo podemos añadir elementos, sino que también podemos eliminar elementos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con remove add, ¿vale? Y si yo hago remove add, pongo un 0, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es quitar el primer elemento de mi lista. Fijaos cómo ahora, pues bueno, mi lista de videojuegos no tiene el primer elemento, que es Metal Gear Solid. Y también tenemos otro método que sería clear, el cual pues, nos va a eliminar todos los elementos. Fijaros cómo si yo hago print ln, después de hacer un clear, no me aparece ninguno de los elementos. Aparte del remove add, también tenemos remove a seca, el cual nos va a quitar ese elemento. Por ejemplo, si yo hago L
claro, tendría que declararla como mutable. Mutable list of. Y bueno, si quito el elemento 2 e imprimo 2, imprimimos L. Imprimimos la lista, pues me va a volver la lista L sin el elemento 2. Y bueno, yo creo que con esto ya hemos terminado con los métodos más importantes de las listas en Kotlin. Hay muchos más. Abajo en la descripción del vídeo dejaré un enlace a todos los métodos que disponen las listas en Kotlin. Pero bueno, antes de terminar el vídeo, puede surgir la siguiente duda. Y es cómo le especifico yo a una función que le va a entrar una lista, ¿vale? Por ejemplo, vamos a crear una función que devuelva todos los videojuegos de un año y una plataforma, ¿no? Pues para crear esa función voy a llamarla filtra juegos, ¿vale? Pues a filtra juegos le va a entrar una lista. Le va a entrar una lista. Y para especificarlo, pues le digo list y tengo que utilizar los angulitos, ¿de acuerdo? Y dentro de los angulitos tengo que decir que la lista es de videojuegos, ¿de acuerdo? No me está reconociendo la de videojuegos. No me está reconociendo esa clase porque para que esa clase se reconozca fuera del main, pues tengo que sacarla fuera del main. Y una vez que he sacado esa clase fuera del main, pues ya puedo decir que, oye, mi función filtra juegos va a recibir una variable j de entrada que es una lista de videojuegos. ¿Y qué es lo que va a devolver? De nuevo, va a devolver una lista de videojuegos. Si no comprendéis esta sintaxis, tengo un vídeo donde explico las funciones. Y pues venga, vamos a programarla, ¿no? Hemos dicho que, bueno, le va a entrar la lista de videojuegos y también le va a entrar un año, va a ser un entero, y una plataforma que va a ser un string. Y nos va a devolver pues, los videojuegos que sean de este año y plataforma de la lista de entrada. Y fijaros que podemos hacerlo en un único return, ya que pues tenemos la función filter. Por lo tanto, decimos que J, que son los juegos de entrada, filter, y tenemos que decir que su año da igual al año que nos han pasado y que su plataforma sea igual a la plataforma que nos han pasado. Y vamos a ejecutarla, ¿no? Vamos aquí a imprimir filtra juegos de V y quiero los videojuegos de 1998 de la Play. Por lo tanto, pongo 1998 y de plataforma pongo la Play. Ejecuto. Y vamos a ver que efectivamente nos ha devuelto el único videojuego que, bueno, que es de ese año y de esa plataforma. Que podría devolver más, ¿de acuerdo? Y yo, por ejemplo, ahora digo que el Tekken 3 es de 1998. Fijaros cómo, pues bueno, me va a devolver tanto Metal Gear como Tekken 3. Y ahora sí, yo creo que ya hemos visto todas las listas. Recapitulando, pues bueno, tenemos dos tipos de listas, las listas normales y las listas mutables, las cuales nos permiten añadir y quitar elementos. Hemos visto los métodos más importantes de las listas, teniendo en cuenta que algunos de esos métodos, pues bueno, los llamamos con llaves, que dentro de esas llaves la variable it hace referencia al elemento en el que estamos iterando y que para, pues bueno, decirle a una función que va a recibir una lista como parámetro de entrada, lo hacemos con esta sintaxis que estáis viendo. El list y entre los angulitos ponemos el tipo de objeto que tiene nuestra lista. Puede ser un objeto creado por nosotros, ¿no? Como un videojuego, o podría ser perfectamente un entero, un string, tipos que ya están en Kotlin. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios.